Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, bienvenido a mi canal. Bienvenido a mi clase, esta clase de estadística en el que vamos a ver las medidas de dispersión o variabilidad. Estas medidas las vamos a ver con datos agrupados sin intervalos. Bien, recordemos primero cuáles son estas medidas de variabilidad o de dispersión para datos agrupados. Son 4 medidas. Este es el rango, la desviación media, la varianza y la desviación típica o estándar. En estas fórmulas que te muestro es para cuando los trabajamos para datos simples o datos sin agrupar. La única diferencia que vamos a tener ahora en las fórmulas es que como están agrupados, recordarás que trabajamos los valores y sus frecuencias. Entonces, aquí cada diferencia la vas a multiplicar por la frecuencia que le corresponda en ese intervalo. En las 3 fórmulas haríamos lo mismo. Vamos a empezar revisando un ejercicio. Te lo voy a ir explicando paso por paso y vamos a encontrar cada una de estas 4 medidas. Bien, entonces comenzamos con este ejemplo en el que nos presentan los datos. Aquí aparecen 2 columnas. La primera columna corresponde a la variable, normalmente representada por X subíndice Y. Esa es mi variable. Y la siguiente columna pues es la frecuencia. Frecuencia absoluta, obviamente. Entonces aquí reconozco que hay 5 veces el valor de 61, 18 veces el valor de 64 y así sucesivamente. Encontraríamos entonces lo que te decía, las medidas de variabilidad y pues sugiero que comencemos con el rango. El rango se obtiene restando el valor mayor menos el valor menor. Entonces observemos nuestros valores. El mayor es 73 y el menor es 61. Simplemente la resta de estos dos me da 12 y ese sería el rango. Siguiente paso que te sugiero, aquí los voy numerando los pasos. El siguiente paso es sumar todos los datos o valores o tu frecuencia absoluta. Y aquí entonces reconocemos que el total de datos que tenemos son 100. Bien, recordemos que para la desviación media, varianza y desviación estándar necesitamos el valor de la media. Por lo tanto, eso es lo que vamos a cuantificar en este momento. El valor de la media se calcula por la sumatoria del producto de la multiplicación entre la frecuencia y la marca. Bien la marca o bien el valor. En este caso, pues no tenemos marcas, sino valores. Entonces vamos a estar multiplicando las frecuencias por los valores, es decir, 5 por 61, que ya lo hice por aquí, me da 305, 64 por 18, 1162 y así sucesivamente. Estas multiplicaciones, que son los valores por las frecuencias, o si tuvieras intervalos serían marcas por frecuencia, las vamos a sumar. También yo adelanté un poquito aquí y esta es mi suma. Dividido entre el número de datos que resulta de la sumatoria también de las frecuencias absolutas, ahí está mi número de datos, entre 100 me da la media. Esta sería la media. Date unos segundos para que analices si tu media corresponde a los datos que tienes, pues sabemos que estamos entre 61 y 73, pues 67 sí es un valor intermedio, que es de hecho donde se acumulan más. Bien, recordemos también que este valor de la media, pues lo estoy calculando precisamente porque se utiliza en todas las otras fórmulas, desviación media, varianza y desviación estándar. Entonces, vamos a estarlo utilizando mucho. 67.45. Procedemos a calcular la desviación media, que aquí está la fórmula. Recordarás que a cada valor le voy a restar la media, ¿sí? Eso es lo que hacíamos. Entonces, cada valor equivale a 61, por ejemplo, y le voy a restar la media que acabamos de calcular, 67.45. Esa es la diferencia que usábamos como valor absoluto, pero cuando teníamos un solo dato. Aquí tenemos muchos datos, 5 datos específicamente. Entonces, esa diferencia la vamos a multiplicar por la frecuencia después. Ahorita te invito a que hagamos solamente las diferencias. Para esto agrega entonces una columna y aquí estamos calculando 61, que es mi primer valor, menos 67.45. Pues sí, me da 6.45. El siguiente valor es 64 por
67.45 y me da 3.45. Y así sucesivamente cada valor. El siguiente será 67 menos 67.45, 70 menos 67.45, 2.55 y el último 73 menos 67.45, 5.55. Siguiendo la fórmula, lo que agregué es multiplicarlo por la frecuencia y que ya te decía antes, voy entonces a multiplicar estos resultados anteriores por sus respectivas frecuencias. Aquí será 6.45 por 5, 3.45 por 18 y estoy obteniendo estos resultados de la última columna. ¿Sí? Yo te invito a que hagas el cálculo utilizando tu calculadora, que lo practiques, ¿sí? Que lo vayas haciendo, no nada más que lo veas y que digas, ah, sí, ya sé, sí es importante. Recuerda que el aprendizaje también es con la práctica. Te decía, entonces multipliqué, por ejemplo, el último 5.55 por 8. Termino de hacer mis multiplicaciones y siguiendo la fórmula, obviamente tengo que hacer la suma y dividir entre el número de datos. Entonces es lo que hago, hacer toda esta suma, me da 226.50 y por último divido entre el número de datos y esa sería mi desviación media. ¿Ok? Bien, ahora lo que vamos a calcular primeramente va a ser la varianza. Ya te traje aquí la fórmula de la varianza y recordarás que era esa misma diferencia de cada valor menos la media, pero la vamos a elevar al cuadrado. Esa diferencia la vamos a elevar al cuadrado. Y ahora, como estamos trabajando con datos agrupados, lo vamos a multiplicar por la frecuencia. Hasta ahí y ahorita regreso a la fórmula. Entonces, ya habíamos calculado las diferencias. Estas son mis diferencias. Entonces, lo que voy a hacer es que este 6.45, que es la diferencia entre el valor menos la media, lo voy a elevar al cuadrado, ¿sí? Y después, o de una vez, lo multiplicas por la frecuencia. Entonces, sería 6.45 al cuadrado, que te da 41.60, puedes dejar ahí todos tus decimales y multiplicas por 5, que es la frecuencia que le corresponde a este intervalo y te da precisamente lo que yo ahorita anoté, 208.01. Por ejemplo, en el siguiente será este 3.45, que es la diferencia. Primero lo elevas al cuadrado. Es importante que primero lo eleves al cuadrado y después por la frecuencia. Si no, también, si lo hicieras al revés, primero por la frecuencia y luego al cuadrado, elevarías también la frecuencia al cuadrado y eso no es válido, ¿no? Entonces, como lo estamos haciendo, es así. 3.45 al cuadrado me da 11.90 y cuando lo multiplico por la frecuencia de 18, ya me da este 214.24. ¿Sí? El resto sería lo mismo. 0.45 al cuadrado por su frecuencia de 42 te da 8.5. 2.55 al cuadrado por 27 te da este 175. 5.55 al cuadrado por 8 te da este 246. Ahora sí me regreso a seguir la fórmula y simplemente es la sumatoria. Hay que sumar todos estos. Ya lo sumé. Chécalo tú. Te debe dar este 852.74 y lo dividimos entre n-1. Recuerda que lo que estamos utilizando es la varianza muestral, por eso es n-1. Y entonces dividimos entre, en lugar de 100 sería entre 99. El resultado de esta división será entonces la varianza. Esta es la varianza muestral para este ejercicio. Lo último que me queda por calcular es la desviación estándar y esa simplemente es sacando la raíz cuadrada de este valor de la varianza. Le sacas la raíz cuadrada a 8.61 y te dan 2.93. Esta entonces es la desviación estándar muestral. Bien, pues como siempre te sigo invitando a que practiques. Estamos trabajando estas medidas estadísticas para datos agrupados. En el siguiente video vamos a ver datos agrupados pero con intervalos. Cuídate mucho, nos vemos pronto.